Hola ingeniero, hola compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Maldonado Lor Miguel Ángel, estudio en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, España MFL. Estoy en la carrera de Ingeniería Ambiental, curso el quinto nivel paralelo B y esta asignatura compete a balances de masa y energía y específicamente el tema que voy a explicar trata sobre balances de materia con reacciones químicas. El planteamiento del ejercicio que voy a resolver nos menciona que, conforme a la información proporcionada en el siguiente diagrama, debemos determinar lo siguiente. Inciso A, reactivo limitante y reactivo en exceso. Inciso B, porcentaje en exceso. El problema nos proporciona también la respectiva ecuación química, en donde debemos tener claro que el primer miembro corresponde a los reactantes o reactivos y el segundo miembro corresponde a los productos. Entonces, tenemos lo siguiente. Un metano más 2 dioxígeno es igual a un dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Entonces, como podemos observar, estos coeficientes nos indica que la ecuación química ya está balanceada. Y lo comprobamos de la siguiente manera. Tenemos que determinar que tanto en los reactivos como en los productos el número de átomos de cada elemento sean los mismos. Entonces, el carbono en el primer miembro tenemos un carbono. En el segundo miembro también tenemos un carbono. El hidrógeno en el primer miembro, es decir, en los reactivos, tenemos 4. Y en el segundo miembro tenemos 2 como coeficiente que multiplica el subíndice que tenemos aquí, que es 2, entonces sería 4. Por lo tanto, está balanceado el hidrógeno. Y el oxígeno tenemos 2 como coeficiente y 2 como subíndice, tendríamos 4 oxígenos en los reactivos. Y en los productos tendríamos 2 en el primer compuesto más 2 que tenemos como coeficiente y 1 de subíndice, serían 2 oxígenos más 2 oxígenos, tendríamos 4. Y de esa manera verificamos que la ecuación química esté balanceada. El diagrama eh, correspondiente que nos da este ejercicio corresponde a una operación unitaria en un quemador. Como podemos observar, existe una entrada y dos salidas. En la primera entrada, que sería el caudal 1, están ingresando 230 moles de metano. En la primera salida, que sería el caudal 2, están saliendo 625 moles de aire, con una composición molar de dioxígeno igual a 21% y dinitrógeno igual a 79%. También debemos tener en cuenta este valor que nos proporciona el ejercicio, en donde el número de moles va a ser igual al 92%. Este valor nos va a servir más adelante para resolver el inciso B. Y tenemos que en la segunda salida, que corresponde al caudal 3, está saliendo metano, dioxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces esta es la representación del diagrama de flujo del proceso. Ahora sí procedemos al desarrollo del ejercicio. Teniendo en cuenta el diagrama de flujo, podemos determinar los moles del caudal 1, los cuales son igual a 230 moles. Y como está ingresando eh, como componente el metano, quiere decir que los moles del metano son igual a 230 moles. Es decir, que solo está participando este componente en la entrada o alimentación. Asimismo, podemos determinar los moles del caudal 2, que estos son igual
a 225 moles de aire. Y de esta manera podemos determinar la composición molar del caudal 2. Entonces, la composición molar del dioxígeno es igual a 0,21 y la composición molar del dinitrógeno es igual a 0,79. De esta manera podemos determinar el valor del dioxígeno y el valor del dihidrógeno en moles. Entonces el dioxígeno sería igual a caudal 2 que multiplica 0,21 que corresponde a la fracción molar del dioxígeno. Reemplazando los valores quedaría dioxígeno igual a 625 moles por 0,21. Entonces el dioxígeno sería igual a 131,25 moles. Pero debemos tener en cuenta que en la ecuación química, en la parte de los reactivos, tenemos como coeficiente 2 en el dioxígeno. Por lo tanto, ese valor se tiene que dividir para 2, porque tenemos como coeficiente 2 en el dioxígeno, entonces se divide para 2. De esta manera, el dioxígeno sería igual a 65,625 moles. Asimismo, determinamos los moles del dinitrógeno, que este sería igual al caudal 2, que multiplica 0,79. Este valor corresponde a la fracción molar del dinitrógeno en el caudal 2. Reemplazando dichos valores, quedaría dinitrógeno igual a 625 moles por 0,79. Entonces, el dinitrógeno es igual a 493,75 moles. Y en esta parte no debemos dividir para ningún valor el dinitrógeno porque en la ecuación química no está interviniendo en ninguna parte de los reactivos interviene el dinitrógeno. Por lo tanto, este sería el valor del dinitrógeno correspondiente al caudal 2. Tomando en consideración la ecuación química que nos proporciona el problema, podemos determinar algunos cálculos referentes al metano. Podemos determinar la masa en gramos del metano, que no la conocemos, pero tomando en consideración el peso molecular del metano, el cual lo podemos determinar a través de la tabla periódica, viendo los pesos moleculares de los elementos y asimismo podemos determinar más adelante el número de moles también y de esa manera calcular también la masa en gramos. Entonces el peso molecular del metano sería carbono, que sería igual a 12,011, que es el valor del peso molecular del carbono según la tabla periódica, multiplicado por 1, que corresponde al subíndice 1. Esto es igual a 12,011 gramos sobre mol. Ahora el hidrógeno sería igual a 1,008, correspondiente este valor al peso molecular según la tabla periódica, que multiplica a las 4 moléculas que están interviniendo aquí en el hidrógeno, o sea, como subíndice 4, por eso se multiplica por 4. Y esto es igual a 4,032 gramos sobre mol. Sumando estos dos valores, obtenemos que el peso molecular del metano es igual a 16,043 gramos sobre mol. Y también determinamos los moles del metano. Según el problema nos dice que en la alimentación o en el caudal 1, los moles del metano son igual a 230 moles. Entonces, de esta manera, podemos determinar la masa en gramos del metano con la siguiente fórmula. Masa en gramos sería igual a peso molecular por número de moles. Reemplazando estos valores sería
masa en gramos del metano igual a peso molecular del metano por moles del metano. Y tendríamos que la masa en gramos del metano sería igual a 16,043 gramos sobre mol por 230 moles. Y lógicamente simplificamos moles que estén en el denominador con moles que estén en el numerador. Y al resolver 16,043 por 230, esto nos da un valor de 3.689,89 gramos, que sería la masa en gramos del metano. Asimismo, procedemos a realizar algunos cálculos del dioxígeno. Vamos a determinar la masa en gramos del dioxígeno, la cual no la conocemos. Vamos a determinar el peso molecular del dioxígeno en base a la tabla periódica. El oxígeno, el peso molecular es igual a 15,999, que multiplica a los dos átomos de oxígeno que están interviniendo aquí porque es dioxígeno. Esto nos da un valor de 31,998 gramos sobre mol. Entonces, el peso molecular del dioxígeno sería igual a 31,998 gramos sobre mol. Y el ejercicio nos proporciona también en el paso anterior que calculamos el número de moles del dioxígeno, el cual es igual a 65,625 moles. Dicho esto, podemos determinar la masa en gramos del dioxígeno en base a la siguiente fórmula. Masa en gramos igual a peso molecular por número de moles. Entonces, esto sería equivalente a masa en gramos del dioxígeno, que es igual a peso molecular del dioxígeno por moles del dioxígeno. Reemplazando estos valores, tendríamos que la masa en gramos del dioxígeno sería igual a 31,998 gramos sobre mol por 65,625 moles. Obviamente se simplifican moles con moles, y al multiplicar 31,998 por 65,625, esto nos da un valor de 2.099,8688 gramos, que corresponde a la masa en gramos del dioxígeno. Ahora, teniendo esos valores, procedemos a determinar el inciso A, el cual corresponde al cálculo del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para ello, pues, tomamos en consideración la ecuación química que nos proporciona el problema, la cual ya está balanceada. En esta parte es muy importante tomar en consideración los coeficientes que tienen cada uno de los componentes. Para determinar el reactivo limitante, tenemos que ubicar en el numerador el coeficiente mayor, que en este caso sería 2-dioxígeno sobre un metano. Y al dividir 2 para 1, esto sería igual a 2. También necesitamos emplear la fórmula, la siguiente relación, en donde los moles del dioxígeno se van a dividir para los moles del metano. Esto sería igual, reemplazando los valores, a 65,625 moles entre 230 moles. Lógicamente se simplifica moles con moles, y al dividir estos valores nos da un resultado de 0,2853. Entonces, en base a estos resultados, debemos darnos cuenta que el 2 disminuye a 0,2853. Por lo tanto, como el valor del dioxígeno disminuyó de 2 a 0,2853, se lo considera como reactivo limitante. Ojo, como disminuye el 2 a 0,2853, el dioxígeno vendría a ser el reactivo limitante.
como podemos observar aquí. Ahora, para determinar el reactivo en exceso, tomamos en consideración el coeficiente menor, que en este caso sería un metano sobre 2 dioxígeno. Y al dividir 1 entre 2 nos da un valor de 0,5. También planteamos la relación siguiente. Número de moles del metano dividido para los moles del dioxígeno. Reemplazando estos valores tendríamos 230 moles dividido para 65,625 moles. Lógicamente, moles con moles se simplifica y al dividir estos valores en la calculadora obtenemos un resultado de 3,5048. Ahora hay que tomar en cuenta que este valor va de 0,5, aumenta a 3,5048. Por lo tanto, como el valor del metano aumentó de 0,5 a 3,5048, se lo considera como reactivo en exceso. Entonces ya determinamos que el metano vendría a ser el reactivo en exceso dentro de la reacción química y el dioxígeno se lo considera como reactivo limitante. Ahora bien, procedemos a calcular el inciso B, que corresponde al porcentaje en exceso específicamente del metano. Para ello vamos a necesitar aplicar la siguiente fórmula. Los moles del dioxígeno de la reacción es igual a los moles del dioxígeno de la alimentación que multiplica a los moles del dioxígeno que nos da el problema. Por eso al principio, en el planteamiento, yo mencioné que este valor de aquí tendremos que tomarlo en consideración para determinar el porcentaje en exceso. Entonces, el número de moles del dioxígeno corresponde al 92%, que transformado a decimal sería 0,92. Entonces, ojo con eso. Reemplazando los valores, tendríamos que los moles del dioxígeno de la reacción serían igual a los moles de la alimentación, que serían 65,625 moles de dioxígeno, pero también se lo debe multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque en la reacción química tenemos como coeficiente el 2, ¿sí? Por lo tanto, se multiplica por 2 y a su vez se multiplica por el valor que nos proporciona el problema, que sería 0,92. Al resolver esta operación en la calculadora, tendríamos que el número de moles del dioxígeno de la reacción sería igual a 120,75 moles de dioxígeno. Ahora, para calcular los moles parciales del metano, se trabaja con el siguiente cálculo, tomando en consideración los principios de estequiometría. Para ello aplicamos la siguiente fórmula. Moles del metano de la reacción va a ser igual a los moles del dioxígeno de la reacción multiplicado por la relación estequiométrica molar. Hay que tomar en cuenta algo aquí. Como estamos trabajando con el reactivo en exceso, la relación que tenemos que considerar es dioxígeno sobre metano. Perdón, la relación que tenemos que considerar es metano sobre dioxígeno, porque ese es el reactivo en exceso. Entonces tenemos que tomar en consideración dicha relación. Entonces nos quedaría moles del metano de la reacción igual a 120,75 moles de dioxígeno. Este es el valor que calculamos aquí en el paso anterior, multiplicado por la relación estequiométrica molar. Como mencioné, estamos trabajando
con el reactivo en exceso. Por lo tanto, tenemos la relación que ubicamos es un mol de metano, que sería el componente con coeficiente menor, dividido para 2 moles de dioxígeno. Entonces aquí procedemos a simplificar moles de dioxígeno que está en el numerador con moles de dioxígeno que se encuentran en el denominador. Y al dividir 120,75 entre 2, obtenemos que los moles del metano de la reacción nos da un valor de 60,375 moles de metano. Entonces, finalmente determinamos el porcentaje en exceso específicamente del metano. Para ello, establecemos el balance parcial del metano, cuya fórmula sería moles del metano, específicamente en la parte de la alimentación, menos los moles del metano de la reacción. Esto es igual a los moles del metano en exceso. Entonces, reemplazando dichos valores, tendríamos que 230 moles de metano correspondientes a la alimentación menos 60,375 moles de metano que corresponde a la reacción, y al sacar este resultado, esta diferencia en la calculadora, tendríamos un valor de 169,625 moles de metano en exceso. Entonces ya tendríamos el valor específico de moles de metano en exceso. Y para calcular el porcentaje de metano en exceso, aplicamos la siguiente fórmula, en donde esta va a ser igual a la cantidad en exceso dividida para la cantidad requerida para reaccionar con todo el reactivo limitante. Obviamente multiplicado por 100 porque estamos trabajando con porcentaje. Entonces, reemplazando estos valores, tendríamos que el porcentaje del metano en exceso es igual a 169,625 moles de metano dividido para 60,375 moles de metano por 100. Simplificamos moles de metano en el numerador con moles de metano en el denominador, y al dividir 169,625 entre 60,375 tendríamos lo siguiente, que el porcentaje del metano en exceso sería igual a 2,809524 por 100. Al multiplicar estos dos valores en la calculadora, tendríamos que el porcentaje del metano en exceso sería igual a 280,9524%. Y ese sería el valor en exceso específicamente correspondiente al metano, porque ya determinamos que el metano vendría a ser el reactivo en exceso dentro de la reacción química, y el reactivo limitante vendría a ser el dioxígeno. Bueno, eso es todo. Respecto al video, espero que hayan entendido mi explicación. Será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.